Buenos días, soy Mario de Lama Navidad y en este vídeo explicaré las jarchas y las cantigas. Primero de todo, hay que entender que el mundo hispánico medieval tiene unas particularidades propias distintas al europeo debido a la invasión árabe que comienza en el año 711. Esta situación provoca la coexistencia más o menos conflictiva en la península de cristianos, musulmanes y judíos. En lo que a estos últimos respecta, más allá de las posibles relaciones comerciales que pudieran darse con anterioridad, parece que para las primeras evidencias de presencia judía en la península solo puede asegurarse su datación entre los siglos IV y V. Ya en el siglo VI, con la consolidación del dominio visigodo, parece que no existía una persecución sólida hacia los judíos. No sería hasta cuando el rey Recaredo se convirtiese al catolicismo en el año 589 que se produjese con el tercer concilio de Toledo, el deseo de homogeneización religiosa y por tanto la persecución de los judíos. Esta situación cambió con la llegada de los musulmanes. Parece que los judíos se aliaron con los musulmanes frente a los católicos, ayudándoles a conquistar territorios. Hay que considerar que, siguiendo el Corán, los musulmanes respetaban la no imposición religiosa. Esto, sin duda, permitió dicha cooperación. Sin embargo, el trato, evidentemente, no era el mismo. Los judíos en territorio musulmán no tenían los mismos derechos que los propios musulmanes, aunque parece que al menos sí recibían un mejor trato que si estuviesen en territorio cristiano. Entre mezclas y disputas, en las ciudades se forman barrios delimitados por el culto religioso, pero también encontramos mudéjares, que son musulmanes en territorio cristiano, y mozárabes, que son cristianos en territorio musulmán. En el año 718 termina el proceso de conquista por parte de la dinastía omeya, y en ese mismo año parece que se sucedió la batalla de Covadonga, que termina con la primera victoria conocida por parte de los cristianos. El fenómeno llamado Reconquista termina, como es sabido, en 1492 con la toma de Granada. Por lo tanto, nos encontramos ante un proceso de 8 siglos de duración que no es ni mucho menos un continuo enfrentamiento, sino que se producen intercambios culturales. Será así como surja la lírica mozárabe, la gallego-portuguesa y la castellana. Estas comparten una concepción simbólica de la realidad, atendiendo a los orígenes primitivos de la canción como rito y forma de acercarse a la naturaleza para intentar dominarla. Todo ello en mayor o menor relación con el funcionamiento de la matriz ideológica organicista en función de tal o cual cultura y religión. En la lírica mozárabe encontramos las jarchas, que son canciones breves que los poetas musulmanes y hebreos de Al-Ándalus empleaban para finalizar sus poemas cultos llamados muwassahat, cuyos orígenes parecen remontarse al siglo IX, aunque las muestras más antiguas que se conservan son del XI, eso sí. Según parece, estas composiciones fueron inventadas por Muqaddam ibn Muafa al-Kabri, que se ha traducido por Mocadam de cabra. En cualquier caso, es una forma autóctona andalusí. Estas composiciones se transcribían, puesto que eran originalmente orales, bien en árabe vulgar, mozárabe o una combinación de ambas. Frente a la forma culta muwasahat existía una popular llamada cegel, que estaba compuesto en árabe vulgar con inserción de palabras mozárabes. En las jarchas se representa una expresión femenina del amor de gran delicadeza, emotividad e incluso sensualidad. Se cree que esto se debe a la escasez de mujeres entre los invasores musulmanes, el gran número de matrimonios mixtos y la consiguiente creación de núcleos familiares bilingües, en los cuales el árabe sería la lengua oficial y comercial y el mozárabe la familiar y la sentimental. Por lo tanto, ya estamos viendo una distinción lingüística entre el espacio público y el privado. Pero ojo, que como ya he explicado en otro vídeo, no existía una noción de dicho espacio, no tal al menos como la conocemos nosotros actualmente. Aunque sí es interesante hacer notar
esta dicotomía. Y es que este hecho es inseparable de que las jarchas no corresponden a una cultura popular campesina, sino a una cultura urbana, de modo que nos encontramos ante un ejemplo de mudejarismo entre los tres pueblos. Según los datos que manejo, se conservan 64 jarchas, aunque no todas han sido descifradas por una falta de conocimiento de la lengua mozárabe que se aúna con equivocaciones de los copistas. Si bien es cierto que la lírica mozárabe es originalmente de temática erótica, con su expansión se empieza a emplear también con fines políticos. Tengo aquí una jarcha del poeta Yehida a-Halevi, en la que se rinde culto a quien fue médico, consejero y diplomático de Alfonso VI de Castilla. Se trata de Joseph ben Ferrusel, al que se refieren como meu sidieio, y la jarcha dice así: Descant meu sidieio benet, tan bona lixara, como rayo del sol yeset en Wad al-Yahara, que se traduce a cuando mi cidiello viene, qué buena albricia, como un rayo de sol sale en Guadalajara. Esto nos revela que, efectivamente, existe una convivencia. En cualquier caso, las jarchas más significativas son aquellas en las que la mujer se ve confrontada con un dilema. Por ejemplo, la duda ante la forma de proceder con el amado. Se pregunta, ¿qué farei, mama? Meu al-Habib est at llana, que se traduce a ¿qué haré, madre? Mi amado está en la puerta. La puerta, que ha de ser abierta, tiene aquí un valor simbólico. La madre debe velar y proteger su amor virginal. Aparece la madre como autoridad y sabiduría. Pero también nos encontramos con mujeres decididas a consumar el amor por el Habib. Dice así otra composición. Alba de meu fogore, alma de meu ledore, non estant ar raquive, est noite quer amore, que se traduce a alba de mi ardor, alma de mi alegría, no estando el espía, esta noche quiero amor. Retomando lo que decía antes en torno a la cuestión del espacio privado y público, si bien repito que las nociones que de éstas se pudiesen tener no son iguales que las que nosotros tenemos ahora, a un nivel ideológico, para que exista una preocupación, una duda sobre la forma de proceder, debe existir una opinión pública y específicamente el sexo visto como algo pecaminoso. No de igual forma, evidentemente, en una y en otra religión y cultura. En cualquier caso, la presencia del alba nos remite a la separación de los amantes, a las composiciones conocidas como albada. También tenemos las famosas jarchas en las que se habla de la ausencia del amado. Dice así, Garit vos, ai germaniellas, com contenir el mío male, sin el Habib non vibreyo ad oblidei demandare, que se traduce a, decidme, ay hermanitas, ¿cómo puedo contener mi mal? Sin el amado no viviré. ¿A dónde iré a buscarlo? Al igual que antes preguntaba a la madre, ahora a las hermanas, siendo personajes femeninos por cuestiones que antes he explicado. Parece que la interiorización y la inseguridad amorosa en la jarcha de esta temática viene ligada a una negación del mundo exterior, donde precisamente se localiza el amado ausente. Esta cuestión parece estar relacionada con el hecho de que el corazón es considerado sede de la inteligencia amorosa, lo que permite un modo de expresión simbólica. Lo que predomina es, por tanto, la introspección. Pues es que, además, si os fijáis, hay una carencia de localización concreta en la que puede enmarcarse que se combina con un comienzo ex abrupto, potenciado con el uso de exclamativas e interrogativas. Si bien es cierto que con la matriz ideológica animista la ausencia del ser amado va a seguir siendo un tema clave, en ellas, en las composiciones de esta matriz, muchas veces la ausencia se va a solventar mediante la unión armónica de las almas pese a la distancia. Pero si os fijáis aquí en las jarchas, que son de una matriz organicista, parece más bien que la ausencia no puede solventarse sino con una presencia corporal. De ahí la necesidad de ir a buscarlo, como decía en la anterior composición. Vale, pues ya termino aquí con la lírica mozárabe.
Ahora, entrando en la gallego-portuguesa, frente al anonimato de las anteriores composiciones debido a su carácter oral, la lírica gallego-portuguesa tiene abundantes autores conocidos y de diversas clases sociales, reyes, clérigos y juglares. Esta lírica tiene características provenzales, es decir, de la zona de la Provenza en el sur de Francia, debido a los peregrinos que cruzaban los Pirineos para llegar a la tumba de Santiago de Galicia, de la que se tiene noticia desde el siglo IX. La lírica gallego-portuguesa también recibe el nombre general de cantigas, pero estas se dividen en subgéneros. Dentro de los géneros mayores se distinguen las cantigas de amor, que están asociadas con el amor cortés, donde el trovador se dirige a su dama a la que reprocha su rechazo o desdén. También tenemos las cantigas de amigo, con una voz femenina, las cantigas de escarnio, cuyo precedente es el sirventés, que es un género de origen provenzal, y en ellas vamos a ver parodias y desmitificaciones del amor cortés, pero también de la poesía idealista, que a veces se junta, es decir, estas desmitificaciones se juntan con una temática realista, incluso a veces pornográfica. Pero también vamos a encontrar críticas sociales contra, por ejemplo, pequeños nobles. Lo curioso, por tanto, es que un tipo de cantiga ataca la visión que se da en otro tipo de cantiga. Pero más interesante aún es hacer notar que hay autores de cantigas amorosas, amorosas, y también van a escribir de escarnio, ¿no? Entonces se van a contradecir. Y también, por último, tenemos las cantigas de Santa María, escritas por Alfonso X el Sabio en galaico-portugués, porque él decía que era una lengua muy dulce para escribir a la Virgen. Bueno, la poesía de protesta, de crítica social, ha sido muy bien estudiada por Julio Rodríguez Puertolas y asumo que le voy a dedicar un vídeo concreto. Así que en lo que queda de este vídeo voy a hablar únicamente de las cantigas de amigo, que son las más conocidas. Como ya he dicho, encontramos una voz femenina con usualmente poemas de romería, es decir, poemas de peregrinación, por las razones que ya he explicado con anterioridad. Pero también vemos poemas donde está asociados con viejos ritos de fecundidad o aparece la amada en soledad contemplando el mar desde la orilla, todo ello envuelto con referencias a la naturaleza. Bien, pues lo interesante de las cantigas es que nos van a remitir a diferentes realidades sociales. Por un lado tenemos la campesina y marinera de Galicia, pero tenemos también la ciudadana de Mozarabía. Por tanto, al igual que ocurría con las jarchas y también la lírica castellana, la realidad social y la problemática individual van a insertarse en un mundo de símbolos referenciales mediante una visión primitiva, mágica de la naturaleza. Y en las jarchas, sobre todo, como era de esperar, pues tenemos el mar, pero también tenemos los pinos, la fuente, el ciervo, que son todos símbolos que van a perdurar en nuestra tradición, incluso algunos de ellos de tipo erótico. Y como ya decía, esta visión primitiva mágica está más o menos relacionada con la matriz ideológica organicista en función de tal o cual cultura y religión. Lo que decía sobre los símbolos, hay muchas composiciones donde la línea de lectura puede ser que una mujer bella va a lavar sus cabellos o la ropa al río y el amado, que es un mirón, pues la está espiando y aparece pues la imagen del ciervo que al lado del amado, ¿no? Bueno, en cualquier caso parece que en cierta forma las cantigas de amigo se producen en contraposición a las cantigas de amor, porque los trovadores portugueses no podían saciar sus necesidades de expresión con únicamente la constante sumisión del poeta a la mujer en las cantigas de amor. Así que se apropia de la voz de la mujer enamorada, que es opuesta a la de la dama provenzal soberbia. ¿Qué significa esto? Pues hay que entender
que entonces lo que se entendía como buena poesía era la que seguía las líneas ideológicas del amor cortés. Por lo tanto, las cantigas de amigo no solo suponen un rechazo al campo literario hegemónico, sino también a la influencia provenzal a favor de una suerte de nacionalismo portugués. O sea, como fuese, en estas composiciones está muy presente la ausencia, la espera, los celos, las despedidas, pero también la confidencia femenina familiar. Es evidente que comparte rasgos con las jarchas, pero también es cierto que las cantigas están mucho más elaboradas. Pero no solo a nivel temático, también a nivel métrico, aunque sí que es verdad que esto no me interesa hablar porque la métrica no es algo que me interese mucho, pero sí es interesante hacer notar esa mayor elaboración. Tal vez la cantiga más conocida sean unos versos del trovador gallego Martín Codax, que es de segunda mitad del siglo XIII y comienzos del XIV. Y dice así la composición: Ondas do mar do Vigo se vistes meu amigo, ei ai Deus se verrá cedo. Ondas do mar levado se vistes meu amado, e ai Deus se verrá cedo. Se vistes meu amigo, o porque eu sospiro, e ai Deus se verrá cedo. Se vistes meu amado, porque hei gran cuidado, e ai Deus se verrá cedo. Se traduce, aunque reducido porque unas estrofas se repiten: ondas del mar de Vigo, ¿acaso habéis visto a mi amigo amado? Y ay Dios, si vendrá pronto. ¿Acaso habéis visto a mi amado por quien yo suspiro? Y se va repitiendo. El cuidado que decía al final, bueno, en el penúltimo verso, no es un cuidado de que tienes que tener cuidado, es un cuidado de la preocupación amorosa. En cualquier caso, es que ante la ausencia del amado, la dama va a preguntar a la naturaleza, en este caso el mar, pero que va a encontrar un paralelismo con Dios, porque va a preguntar a las ondas do mar de Vigo, pero también a Dios. Entonces acaban identificándose y pregunta a la naturaleza, a Dios, por el amado, por esa preocupación amorosa que tiene. Y todo ello, evidentemente, en torno a una visión mágica y el sentimiento interiorizado que también veíamos en las jarchas. En cualquier caso, parece que las jarchas son menos parece que las cantigas son menos ambiguas que las jarchas, porque al ser más elaboradas, más largas, nos dan más detalles frente a ese carácter tan abrupto de las jarchas. Entonces yo creo que no es necesario que siga poniendo ejemplos de cantigas, porque únicamente con tener la traducción a mano y con las claves de lectura que aquí he dado se puede entender más o menos bien. Así que espero que este vídeo haya podido resultar de utilidad y nos vemos a la próxima y gracias por la escucha.